Cuando alguien hablaba del fin del mundo, solíamos encerrarlo, o reírnos de él, o las dos cosas, pero nunca le tomábamos en serio. Tal vez debimos hacerlo. Pero me estoy anticipando. Es mejor empezar por el principio, con el secuestro de Desmond Miles, mi hijo. Este chico no tenía ambición, ni rumbo, ni planes para el futuro. Lo que sí tenía era un legado ancestral, un legado que optó por negar. Casi le costó la vida. Fue capturado y hecho prisionero. Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo. El fruto. Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén. Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos, otros hallados, todos peligrosos. Muchos en manos de un solo grupo, el mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo, nosotros como los Templarios, el enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años, incluso más si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo, al fin y al cabo, he visto la verdad. Esa es la belleza y el horror del Animus. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo, de mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad. Pretendemos cambiar eso, liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones, y hoy los templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los templarios. Algo más grande que todos nosotros, y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. En último término, todo depende de él. De Desmond. Mediante el Animus descubrió sus orígenes, exploró las vidas de sus antepasados y desveló sus secretos. Tras hacer eso, se entrenó. Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días. Funcionó. Eso creemos. Eso esperamos. Pero pronto, muy pronto lo sabremos. Esa siniestra fecha se avecina, el 21 de diciembre de 2012. No sabemos lo que sucederá, solo que aquí es donde quieren que estemos. Cuando llegue. Nos han estado guiando a su propio modo, dislocado y frustrante. Esas voces de la primera civilización, los que vinieron antes. Una raza de precursores de inmenso poder y motivación incierta. Ellos crearon los fragmentos del Edén. Aquí es a donde le han llevado, y a nosotros con él. Está ante la entrada de este lugar perdido tanto tiempo atrás, armado con el conocimiento de Altair y las habilidades de Ezio. En su mano lleva el fruto del Edén, y nosotros estamos a su lado, listos para apoyarlo en todo lo que podamos. Su nombre es Desmond Miles, y nos ha traído hasta el final. Llegamos. Vamos. Bueno, ahora sí podemos dar inicio a la aventura. A ver. Obviamente no se puede ir. Tenemos que seguir el camino. Bueno, si quieren que juguemos los anteriores que nos dijeron en la introducción, lo dejan en los comentarios, que son muy buenos también. Pero empezamos por este porque me gusta la historia que tiene ya de por sí.
Y enseguida, Alicia fue en su búsqueda, sin considerar ni por un solo segundo cómo podría salir de nuevo. Suele pasar. Creo que estamos aquí. Bueno, vamos a correr para llegar un poquito más rápido, ¿no? La llave. Debes encontrar la llave. Hijo, Señor. Allá vamos de nuevo. ¿Desmond? ¿nos escuchas? Sí. ¿Qué ha pasado? El templo ha hecho que actúe el efecto sangrado. Caíste al suelo y entraste en estado de fuga. Así que por supuesto me conectasteis al Animus en vez de, no sé, comprobar si estaba bien. No corrías ningún peligro. Además, el templo parecía estar comunicándose contigo y no quería arriesgarme a cortar la conexión. Al menos no hasta que supiéramos lo que quería. Claro, por supuesto. Hijo, yo... Muy bien, lo entiendo. Y sé lo que estoy buscando, por cierto. Es una llave. Pero no tengo ni idea de dónde está. A lo mejor por eso ella provocó el efecto sangrado. ¿Ella? Juno, papá. Está hablándome. Vale, Desmond. Mientras estabas visitando Constantinopla, conseguimos una actualización para el Animus. Me gustaría hacer un par de pruebas para comprobar que todo va a ir bien. De acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Primero algo sencillo. Ve a ese marcador de allí. Un icono verde indica un destino o una interacción. Bueno, un tutorial lo vamos a hacerlo porque... y que no sé muy bien los botones. Vamos a correr con este. Con esto hacemos parkour, ¿o no? Vale, Desmond. Ahora prueba a trepar a esos objetos. Bueno, prácticamente movilidad estándar. Haz parkour para superar este recorrido de obstáculos.
Eso es una restricción. Son objetivos opcionales que aumentan tu porcentaje de sincronización. Vale, Desmond. Bueno, Sigue a las ver. instrucciones de la pantalla y mata a los 2 templarios. Objetivo principal: mata a los soldados. Asesinato aéreo. Aquí solo tienes que saltar esta distancia. Ponele que solo, ¿no? Allá. Tampoco. Hacemos así, cargamos el salto y listo. Los niveles de sincronización han mejorado. Ya podremos reconstruir el mundo. Es hora de averiguar lo que quiere de ti el templo. Misión completada, sincronización completa. Con escape vemos el progreso. Sincronízate con tu antepasado. Realiza un asesinato aéreo 100%. No sé si vamos a hacer todo al 100%, pero vamos a intentar. Señor. ¿Está todo bien, señor? Sí, bien. Solo estoy preocupado, eso es todo. No olvide su invitación. El maestro Birch se encontrará con usted dentro. Gracias. ¿Dónde debo recogerlo cuando haya terminado? Delante de la ópera. Sé puntual. No espero estar aquí mucho tiempo. Mi carruaje estará allí sin falta. Secuencia 1. Teatro real. ¿Me permite su abrigo, señor? Nuevo correo electrónico recibido. Salte el ánimo para leerlo. Caballeros, tengan la amabilidad de tomar sus asientos. Buenas noches. Por aquí, por favor. Oh, discúlpeme. Buenas noches, Haytham. ¿Reginald? No imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera. Es la mejor obra de Gay. ¿La había visto ya? Una vez. Mi padre me trajo de niño. Apenas lo recuerdo. Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece. No, me temo que no. Bueno, vayamos al grano. ¿Puede verlo? Pulsa B para activar la vista de águila. Está en uno de los palcos superiores. Las escaleras están vigiladas. Debe hallar otro modo. Ya lo he hecho. Objetivo principal: busca un asiento, busca un lugar apartado para trepar. 1000 perdones. Oh, discúlpeme, lo lamento. Bueno, tenemos que trepar hasta el palco. Aunque me parece raro que un montón de gente que hay por acá que no me vea trepando por acá.
brought more goods into our lofty year than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she may in the common course of business live at 12 months longer. I love when that women escape. A good sportsman always thinks the end mark of his flight was the breed the game depends on. Besides, here the law allows... Bueno, por lo menos aquellas personas que están allá, mínimo me tendrían que ver que yo estoy acá. Forzar cerradura, a ver cómo va el sistema este. Mueve a la derecha, mueve el ratón a izquierda y derecha para localizar y mantener el ángulo de tensión. Señora, arriba y abajo, ¿no? Pulsa botones. Bueno, tan complicado no es. Bueno, aunque digo eso yo y después capaz que rompo 800 ganzúas. Tengo un poco de miedo escénico. Toma un trago de licor que colorea las mejillas. Esta noche Jeremy está haciéndolo de fábula. Es una maravilla. Haytham, si me hubiera consultado, habríamos encontrado otro modo. Sí. Pero entonces lo habría sabido. Si de algo sirve, lo lamento. También yo. Bueno, sal de la ópera. Vamos a salir despacito. ¡El palco lateral, rápido! ¡Calma, por favor! ¡Allí! ¡Ese hombre ha cometido un asesinato! ¡Ese hombre! ¡Atrapado! ¿Qué es lo que ha pasado? No tenía nada que ver ese, pero bueno. Madre mía, Registradlo. ¿Algún arma? Discúlpeme, señora. ¿Ha observado a alguien sospechoso? Una ópera. Tranquilos, señores, no hay peligro. Ha sido ahí, en ese mismo palco. ¿Qué están haciendo ahí esos hombres? Me quedaré donde te aseguro. Tranquilos, señores, no hay peligro. Este que va corriendo ahí lo van a agarrar. ¿O no? ¿Y usted a dónde va? ¿Le ha gustado la ópera? Un poco sosa, a decir verdad. ¿Partimos entonces? Sí. A Fleet con Bryce. A la orden, señor.
Fascinante. Caballeros, en mis manos tengo una llave. Y si este libro no miente, abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes. Ah, sí. Esos que gobernaron y luego se desvanecieron. ¿Sabemos qué podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento, tal vez un arma o algo desconocido, de fabricación y propósito insondables. Podría ser cualquier cosa o ninguna. Siguen siendo un enigma esos precursores. Pero de una cosa estoy convencido. Lo que aguarda tras esas puertas nos resultará provechoso a todos nosotros. O a los enemigos, si lo encuentran antes. No lo harán. ¿Usted lo ha impedido? Supongo que sabe dónde está ese depósito. Ah, señor Harrison. Caballeros, ¿qué tal van sus cálculos? creo que se encuentra en algún lugar de esta región. Es una zona muy extensa. Mis disculpas. Si pudiera precisarlo más. No importa. Bastará para empezar. Por eso le hemos llamado Maestro Kenway. Nos gustaría que viajase a América, encontrase el depósito y se apoderase de su contenido. A su disposición, aunque semejante empresa no está al alcance de una sola persona. Eso es. En este papel figuran los nombres de 5 simpatizantes de nuestra causa, todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido. Con ellos a su lado, no le faltará de nada. Bien, será mejor que me marche. Sabía que no nos defraudaría. Cuente con un pasaje para Boston. Su barco zarpa al amanecer. Suerte, Haytham. Sé que honrará a la orden. Bueno, secuencia 1. ¿100% completado? Yo creo que es una secuencia que no se puede fallar, ¿no? Océano Atlántico, día 2. Me vendrá bien algo de aire fresco. Veo la cubierta superior. Y luego todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No, pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaverdes. Eso creía yo, y sin embargo aquí estás. Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe ahora. Ya basta, Graves. Mantente al margen. Bueno, ya de por sí salgo afuera y me buscan pelea. Mantén antes del golpe, bueno. Y para atacar. Escucha esto, Héctor. ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el capitán nos ¡Al ve... infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Mills! ¿Tú de qué lado estás, Bueno. Vamos a hacer el contraataque ahora. Nos tendría que pegar. Y contraatacamos. Podemos repetirlo si quieres. Otra vez, pero si ya te vencí. ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías. ¿Te rindes? ¿Qué vas a Bueno. hacer ahora?
Cuchillito. Para desarmar a un oponente pulsa E y para contrarrestar el ataque luego pulsa... Bueno, ahí desarmamos. ¿Pero qué significa esto? Capitán, exijo una explicación, señor Kenway. Tan solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán. ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Un icono azul indica a un aliado. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. Pero, ¿cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Ah, qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotinarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. Bueno, le metimos un poquito de miedo. Océano Atlántico, día 28. Señor Kenway. Capitán. Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. Investiga la tripulación. Han vuelto a reducir las raciones. No cambiarás de opinión, ¿verdad? Sé que es necesario hacerlo. Tú, tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien, pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Es un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero. Ni deja ver su cara. Creo que para que no veamos si nos... ¡Silencio! ¡Aquí viene! Hay que fingir que trabajamos. Juega una partida, de momento no. Comida en un par de horas, pero hay bizcochos en el barril si quieres. En realidad vengo a preguntarte algo. ¿Qué? ¿Se ha estado portando alguno de los hombres de un modo extraño? ¿Has oído algo que se salga de lo corriente? Los chicos se quejan de las raciones como si estuviera en mi mano hacer algo. Pero aparte de eso, no he oído nada. Mi consejo, busca a James. Siempre lo oye todo. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Detrás de ti, mira, es el que está sentado en el barril. ¿Tú eres James? Sí. Ethan Kenway. Encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. Es lo que quieres saber. ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante?
Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Bills ha estado intentando persuadirles, pero un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Bueno, busca pistas en popa. Se viene el motín. Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma, como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme. Es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? Es un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero, ni deja ver su cara. Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos. Curioso. Muy curioso. Bueno, día 33. Ojo. ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examino un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizá James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo que quien quiera que los siga. ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos! ¡Todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta. ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote, ¿o acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Hatham. ¿Estuviste en cubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Así que entonces se trata de eso. Ríndete y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? Bueno. Al final era este el traidor.
Ay, no. Ay, ya. Bueno, ya sé más o menos cómo es. Voy a tener que hacer siempre más o menos la misma. Lo desarmamos y le podemos pegar por lo menos 2. Bueno, a ver, tirarlo. Le saca mucha vida si lo tiramos por ejemplo, para algunas cosas acá. Una más y ya lo matamos. ¡Ah, ya! Pero no me pegues. ¿En serio? Pero si apreté el botón. Le dije que se quedara abajo. E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. Él es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos. ¿En serio? Nos atraparán igualmente. No tenemos nada que hacer. A mí se me ocurre algo. ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria. No voy a hacerlo. Pues yo sí. Vale, vale. Hay que asegurar esos cabos. Le dije que era una locura. Cálmese. Yo me ocuparé de arreglar esa vela. Aseguran los aparejos. Bueno. Se salió. Ah, no, pensé que se había salido de que ya habíamos arreglado. Necesitamos más velocidad. ¡Largad las velas! ¡Haytham! ¡Vaya al trinquete! ¡James! ¡Al faro mayor! ¡Sí! Bueno, vamos a salvarlo. 30 segundos más o menos tenemos. Vamos a salvar a James porque ese sí nos trató bien siempre, ¿eh? Gracias. Bueno, los otros se van a quedar ahí. A ver. Ya se hundió el barco. Océano Atlántico, día 72.
Reúnete con el capitán en proa. Vamos con el capi. Disponedlo todo para fondear. ¿Fondear? No veo tierra, solo esta niebla interminable. Las gaviotas nos dicen lo que debemos saber. Suba la cofa del vigía y lo verá. Bueno, vamos para allá. Hay que subir. Bueno, a ver, creo que por acá ya se ve tierra, ¿no? A ver. Bueno, no me deja girar la cámara. Ya vemos acá tierra y más barquitos. Ubisoft presenta Assassin's Creed 3. Ahora sí, damos inicio a la aventura. Secuencia 1, viaje al nuevo mundo. Creo que hicimos el 175 de 175. Nuevo correo recibido, sal del ánimo para leerlo. Secuencia 2, Boston, 1754. Maestro Kenway. Maestro Kenway. Sí. Charlie. Charlie, señor. Encantado. Se me ha encargado que le muestre la ciudad y lo ayude a instalarse. Oh, no se moleste. Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada. ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabela? El mismo, señor. Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí. Pero no ha llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega, pensaba que... Sí, venga, dilo. Perdóneme, señor. Esperaba poder estudiar con usted. Si voy a servir a la orden, no se me ocurre ningún mentor mejor que usted. Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas. Imposible, señor. Por aquí. Le quiero pegar una a esto. Toma. No lo maté igual. Porque estoy con los puños. Bueno, aquel sí que lo está matando. No, ¿cómo que? Blanco muerto. Pero ¿cómo que se murió Charlie? ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabela? Bueno, vamos a hacerlo bien. ¿Se murió? Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí. Pero no ha llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega, pensaba que... Sí, venga, dilo. Perdóneme, señor. Esperaba poder estudiar con usted. Si voy a servir a... ¿Qué pasa, el perrito? No se me ocurre ningún mentor mejor que usted. Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas. Imposible, señor. Por aquí. ¿Y cómo lo puedo parar? Ay, no, otra vez no. Hay todo tipo de cosas que ver y hacer. Una vez que se establezca, tómese su tiempo para recorrer las calles. ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento, tengo que recoger unas cosas antes de empezar. Conseguiré unos caballos para cuando vuelva. Bueno, vamos a ver. Abrir el mapa, busca un colmado. Bueno, tampoco estamos acá nomás, así que...
Malditos rateros. Esta condenada ciudad me va a matar. Pareces agitado, amigo. Eso es porque lo estoy. Bastante, de hecho. ¿Qué ha pasado? Me han robado. Un ladrón y un cómplice. Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve. ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera. Es un almanaque. El primero que escribí. Benjamin Franklin, encantado. Ethan Kingway. Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud. Pararte a ayudar a un viejo patán como yo. No pretendo avasallarte, pero pareces un hombre de acción. Si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré. No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada. Si tienes tiempo, estupendo. Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado. Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo, me encontrarás dentro de esa tienda de ahí. Coleccionable, ¿eh? Vaya. Esto ha sido interesante. Un coleccionable, almanaque Boston. Reúne las páginas del almanaque, volumen 1. Bueno, tiene 4. Esto debe ser un correo o algo, ¿no? Hola. Cartas de Boston. Bueno, es una secundaria también. Me alegro de verte, amigo. Compra una espada y una pistola. Bueno, a ver, comprar. Compras normales, espada normal. No vamos a tener la chetada desde el principio, ¿no? Pistola de llave de chispa. Esta pistola de llave de chispa tiene mejor precisión a corto alcance y debido a ello es mucho menos poderosa. El mosquete, sin embargo, es más... ¿No me deja leer? Sin embargo, es más cómoda en una pelea que en un campo de batalla y es más fácil de empuñar, ofreciendo más versatilidad debido al tiempo que se tarda en recargar tras cada disparo. Mucha gente suele llevar 2 o más pistolas al mismo tiempo. Prueba a desarrollar una funda con pistolera doble para llevar también una segunda pistola. Bueno, eso es interesante. Llevar 2. Se me pone loca la cámara de golpe, me parece, ¿eh? Pulsa F para abrir la rueda. Uy, acá tenemos doble rueda. Tenemos acá, que serían las armas ocultas. Bueno, sí, o sea... De este lado tenemos espada normal, puños y la hoja oculta. Vamos a poner desarmado. Y de este lado van a aparecer lo que serían dinero y la pistola. De momento vamos a dejar el silbato del caballo, ¿no? Ya está, pero no. El comandante ha muerto en un enfrentamiento de... Usa armas, me dice, pero no quiero usar el arma. O sea, vamos a ver. El 1 es con el puño, ok. El 2 sacamos las pistolas. El 3 la daga oculta. Y el 4 esto. Vamos a ir con el puño. No quiero matar a nadie, ¿eh? Montamos con esto. Vamos a la taberna Green Dragon. Los propietarios son excéntricos, pero las habitaciones son espaciosas y discretas. ¿Te han dicho qué asunto me trae hasta Boston? No, el maestro Birch dijo que solo debo saber lo que usted me diga. Me envió una lista de nombres y me pidió que los localizara para usted. ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí. William Johnson nos espera en el Green Dragon. ¿Cuánto lo conoces? No mucho, pero vio la señal de la orden y no dudó en acudir. Demuestra tu lealtad a la causa y también conocerás nuestros planes. Nada me gustaría más, señor. Sigue a Lee a caballo hasta el Green Dragon. Nos quedó 150 monedas nada más. Tampoco vi cuántas teníamos. ¿Y cómo salgo de acá? Espada ropera francesa. Nueva arma disponible en la tienda.
Será algo de algún DLC seguramente esa. También espada pirata, sable de caballería ligera. ¿Y cómo salgo de acá? Ahí, ahí. Sable francés. Tendría que ir a la tienda de vuelta, pero cuando tenga un poco más de moneda, porque con 150 no creo que compremos nada. ¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento. Oh, no sean bobos, queridos. Pasen y siéntense. ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas. Oh, sí, por supuesto. Los señores Lee Kenway, ¿verdad? Mandaré que suban su equipaje. ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad. Por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señor, William Johnson. Es un placer. Impetuoso, pero es buen chico. Tengo entendido que piensa organizar una expedición. Hay un emplazamiento de los precursores en esta zona. Necesito su conocimiento del lugar para encontrarlo. Por desgracia, me han robado mi investigación. Sin ella, no le serviré de nada. La recuperaremos. ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey ha realizado algunas pesquisas. Es muy ducho aflojando lenguas. Bien, dígame dónde encontrarlo. Intentaré no acelerar las cosas. Se rumorea que unos bandidos se han afincado en un recinto al suroeste de aquí. Lo más probable es que esté allí. Charles, señor. Debemos irnos ya. Desde luego. Bueno, sigue a Charlie. Objetivo principal. Bueno, es que está sentado ahí. A ver, ese es el ese es el contacto. Hola. ¿Thomas Hickey? ¿Quién lo pregunta? Ethan Kenway. ¿Debería significar algo para mí? Más respeto, muchacho. Calma, Charles. Nos envía William Johnson con la esperanza de que abreviemos tu búsqueda. Aquí ya no hay nada que abreviar. Ni maldita la falta que me hacía un inglés pedante. He encontrado a los ladrones. ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pensando en cómo me voy a enfrentar a ellos. Tengo una idea. Oigámosla. Mataré al vigilante y me situaré detrás de los guardias. Os acercaréis de frente. Cuando yo abra fuego, vosotros cargáis. La sorpresa estará de nuestro lado. La mitad habrá caído sin enterarse de nada. No le entendí mucho el plan, pero mantén para apuntar, a ver. Poneos en posición. Pero Las armas a distancia necesitan munición. La cantidad de munición que te queda se muestra. Bueno, buenísimo. Entonces me quedan 8. Objetivo: trepa por la cantina para entrar en la guarida. Siga a Charlie. A ver, mata a los mercenarios con armas de fuego 10 de 10. Tengo que agarrar un mosquete. O sea, tengo que agarrar este que tenía este. Pero, o sea, ya perdí mucho tiempo. No, pero agarrar el arma, no el cuerpo. Bueno, ya tenemos el mosquete. Y acá tengo que matar a esta gente, ¿no? Bueno, acá teníamos otro mosquete, la verdad.
Y ahora... O sea, ¿a dónde? Tendría que matar a esta gente, ¿no? No entiendo a cuál tengo que matar. Creo que tengo que matar a todo esto. Están acá. Tengo que llegar hasta el patio. Matar a esto, creo que... Bueno, no sé, la verdad, cómo va. No sé, creo que tengo que matar a esta gente. La sorpresa ha durado bastante poco. ¡Refuerzos! La verdad que la erré. No sé cómo, a cuáles tenía que matar, pero... Tampoco es tan difícil. ¡Retroceded! Atrás, dentro estaremos seguros. ¿Ahora qué? Podemos volar la puerta con eso. ¡Adelante! ¡Dispare! Que siga el espectáculo. A ver, quiero ver en cuál erré yo. A ver, objetivo. Recupera... En algo erré. Yo fallé. Sé que fallé en algo acá. No estaban tan seguros dentro después de todo. Soltad las armas y quizá os salvéis. Iba a deciros lo mismo. No tenemos nada contra vosotros, solo quiero devolver este cofre. Eso no pertenece al señor Johnson. No pienso repetirlo. Haces bien. Le voy a dar una... ¡Saque! El tema que ahora recargar... Ay, 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 ay. No me van a dejar recargar esta gente, ¿eh? ¿Por qué tengo que matar a 10 con pistola o algo? Por lo menos con armas de fuego tengo que matar a 10. Los de tu calaña no soléis robar libros y mapas. ¿Para quién trabajáis? No tratamos con nadie, solo a base de cartas y mensajes, pero siempre pagan y nosotros cumplimos. Bien. Eso se ha acabado. Diles a tus jefes que lo he ordenado yo. ¿Y quién digo que eres? No lo digas. Lo sabrán. Ethan, este lleva unas balas encima. ¿Por qué no se las queda? La pistola no le servirá vacía. En realidad tengo 7 balas, pero bueno. Pues volvamos al... El máximo es 8. Objetivo de la misión: defiende a Lee y Higgins. Objetivo principal es ese, ¿eh? Ojito. Ojito, ojito, ojito. Ese cofre, Charles. Nos ocuparemos de estos pillacos. Ay, que quiero poner la hoja oculta porque... pero la cantidad de... Uy, pero todos los combos que hace Heitan. Estos ganapanes tienen los bolsillos llenos. Sería una pena desperdiciar el botín. ¿Estás loco? Por si lo has olvidado, tenemos otros asuntos entre manos. ¿Por qué siempre me estropeas toda la diversión? A ver, acá ese que se va corriendo es un enemigo, seguramente. Che, vengan, rápido. Por algo se fue a esconder con un mosquete. Es que estaba más que claro igual. Ay, pero ¿por qué me pegan tanto? Déjate de esos maleantes. Corretean como pollos descabezados.
tengo que recargar para... o sea, a esta gente la tengo que matar con pistola. Me quedarían 3. Por favor, si solo son unos majaderos con cuchillos, no son tan duros. No son los granujas quienes me preocupan. Bueno, acá hay mucho puntito rojo. Bueno, de lejos no sirve mucho. Lo que pasa es que el arma esta carga muy lentamente, ¿eh? Necesito matar a uno más. Pero carga lento esto. Bueno, ya está el objetivo opcional completado. Me va a pegar a mí, ¿no? Tiró a cualquier lado, pero me pegó igual. Después de esto, el señor Johnson me va a tener que doblar la paga si quiere que siga a su lado. Bueno, pedíselo a él. Aquí lo tiene. Muchas gracias, señor Kenway. Ahora, dígame qué necesita. ¿Le resultan familiares los grabados de este amuleto? ¿Ha visto algo parecido en alguna tribu? Parece de origen Kanienkeaka. ¿Podría señalarme el lugar? He de saber de dónde procede. Quizá haya algo en mi investigación. Veré qué puedo hacer. ¿Thomas? Alquílate una habitación. Y date un baño. Creo que estaremos aquí un rato. Bueno, el encargo de Johnson. En alguno erré acá. No le hice el 100%. ¿Pero en serio? Yo pensé que había errado. Mata a los mercenarios con arma de fuego 10-10. No dejes que Hickey y Lee pierdan más de la mitad de su salud. Completa todos los objetivos antes de que termine la misión. Yo pensé que había errado en algo, pero bueno. Encima me manda otra vez arriba, ¿en serio? Me podría haber dejado acá, ¿eh? Buenas noches. Encantador. Tranquilo, Charles, le cogerás cariño. Catherine Bola de Sebo, ven aquí, que quiero beber algo. ¿Cómo va la búsqueda? Ni mapas ni cifras han sido de ayuda. ¿Y sus contactos locales? Tendremos que ganarnos su confianza para que nos cuenten lo que saben. Creo que se me ocurre cómo podemos conseguirlo. Sé de un tipo que esclaviza a los nativos. Rescátelos y nos serán leales. ¿Sabe dónde están? Me temo que no. Ben Charles lo sabrá. Es uno de esos hombres para todo. También está en su lista. Y yo que dudaba de a quién tendría que pedir ayuda. Bien hecho.
Bueno, ahora sí, para abajo. Hola, Charles, el cirujano. Espléndido. Charles. Señor. Bueno. Parece que no somos los únicos que buscan al señor Church. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué hacemos? Lo encontraremos. Ven. Te explicaré cómo. No sé qué es lo que hizo. Escóndete y espía a los vecinos de Ben Shark. ¿Crees que debería escribir a su familia? Permanece cerca de tu blanco para oír toda la información que necesitas. Pero si lo hubieras visto, debían de estar borrachos para comportarse así. Y en pleno día, nada menos. Cuando el IE se llena de amarillo significa que el blanco sospecha. Una vez lleno, bueno, me van a empezar a buscar. Sitúate entre dos civiles para mezclarte con ellos. Es una conducta vergonzosa para alguien que pretende ser cirujano. Acabarán mal si no renuncia a esas francachelas. Sin duda, es un escándalo. ¡Qué humillación para los padres de Benjamin! Quizá debería enviar a alguien que lo recoja, antes de que ponga en peligro su reputación. Se alejaron dando tumbos hacia el noreste. Seguro que buscaban una taberna o cualquier otro antro de mala muerte. Empieza preguntando a los transeúntes. Yo buscaré una posición elevada. Bueno, espionaje realizado. Trépale a la iglesia y sincronízate. Pero va a ser mejor si voy por abajo. Y después trepamos a la iglesia antes que ir por los techos. ¿Los mato a esto? A ver. Y de paso agarramos... Saqueamos para tener 8 de munición. ¿Esto qué opinan también? Bueno, tenemos que ir a la iglesia, pero... Veo que acá hay varias gente por el techo. Y encima la iglesia está del otro lado. Ay, que me quitó vida. Todavía no sé cómo curarme. Bueno, se cura solo. La vida parece que se cura sola. Alcanza un punto de observación elevado. Ayuda a revelar el mapa y localizar puntos de interés. Porque el mapa lo tenemos todo bloqueado, o sea. Muy bloqueado. Tendré que aguzar el oído. Espía un grupo de guardias en movimiento. 100% de éxito en todos los intentos de espionaje. Bueno, a ver, ¿cuánto nos desbloqueó el mapa? Tampoco tanto. ¿Cuántas? No, todas las que son.
Ay, que son un montón. Bueno, a ver. Tiramos por acá. Seguro me van a ver acá. Sí. Sí que me pegás. Toma. ¿Cómo me vas a pegar? Eso te pasó por pegarme, ¿eh? ¿Quién viene? Bueno, vengan. Aquel creo que es más poderoso, ¿eh? Es como un comandante, huevo. Y allá me están tirando tiros. Primero voy a matar toda esta. Ese que me tiró recién es diferente, ¿eh? Bueno, por lo que vi, el combo que le hice tampoco es alguien tan... Ay, ¿cómo que me tiré yo solo? Parate, por favor. Bueno, por fin me dejó de molestar este. Ay, ¿a quién le va a tirar vos? Es diferente, pero desarmándolo es muy fácil. A ver, por acá había escuchas justamente por acá. A ver, tendría que esconderme justamente acá, ¿no? He hablado con los pregoneros, pero dicen no saber nada. Paparruchas, están mintiendo. Ay, no. ¿Y qué puedo hacer yo? Ignoran las amenazas y no pienso rogarles. Disuade más los actos que las palabras. Arresta a uno de ellos y enciérralo en el calabozo. Cooperarán. Si lo hacemos sin motivo, declamarán en contra de nosotros. Lo último que necesitamos es que los pregoneros se quejen de que abusamos de nuestra autoridad. Entonces olvídalo. El crimen se ha cometido. Los asesinos han huido. Y los testigos no desean compartir sus secretos. Si la ciudad da cobijo a sus granujas, que pague el precio. Bueno, ya espiamos a estos. Hay otro por acá. Bueno, acá me marca estos. Están en movimiento, así que creo que va a ser más complicado. Y entonces le dijo a Charles que de un modo u otro la deuda quedaría saldada. Ay, ya, no. Envidio al desgraciado. Tiene un negro por venir. ¿Qué crees que tramaban? Solo sé que no era nada bueno. Cutter iba con ellos. Seguramente buscaban un lugar discreto donde cometer la fechoría. Por lo que dicen en su oficio, siempre acaba gritando. Ahora que lo dices, es mejor que mañana no compremos carne. Buena idea, sí. Les pregunté si necesitaban ayuda, pero dijeron que lo tenían todo bajo control. Qué curioso. ¿Mencionaron qué había pasado? No, solo que no tenía importancia y que pronto estaría en casa. Aunque tenía un poco de sangre, me pregunto si no sería más grave de lo que dieron a entender. ¿Y a dónde se lo llevaban? Colina arriba. Puede que haya un médico en el fuerte. Bueno, acompaña a Lee hasta el puerto. ¿Lo ves, Charles? Dentro de poco tendremos a Church, tal y como te dije. Si no es indiscreción, señor, ¿dónde ha aprendido todo eso? Es un requisito para quienes reciben la educación que recibí. El Congreso de Albany ha unificado... La percepción es fundamental para la orden. Guía nuestros pies cuando corremos y trepamos. Informa a las manos de dónde han de golpear. Pero lo más importante es que transforma nuestros sentidos. Y vemos el mundo de forma muy distinta. Cuidado, que esto está muy vigilado. Tenemos que pasar inadvertidos. A ver.
Estará muy vigilado, sí, está muy vigilado. Bueno, pero igual podemos... Evita que te detecten. Cerrado. ¿Será que lo puedo hacer? Habrá que dar con la llave. Espera aquí. Bueno, a ver. Primero me voy a hacer una... A ver... Vamos a matar... Por ejemplo, voy a matar a este. Me voy a venir para acá. Porque sé que lo van a ver. No me va a dar tiempo para matar a los tres. Ahí se dieron vuelta. Encima ya hay más gente, ¿eh? Quiero hacerlo con calma. Y tengo que esperar que no se me dé vuelta aquel también. Entonces me voy a venir para acá. Ese es raro porque seguramente que cuando yo vaya para allá se va a dar vuelta. Así, y no sé si no me veo por hacer eso. A ver si no me vio. Si vine por acá es porque me vio. Se quedó todo bugueado encima. Se quedó ahí infinitamente. Ay. Si voy para arriba, ¿le puedo caer? A ver. Se quedó ahí todo tieso. A ver si se acomoda. Ay, me va a ver. O si me quedo acá, ¿eh? Le acomodamos el bug sin reiniciar. Este tiene la llave, ¿no? Es que era sabido. Hennos aquí. ¿Por qué siempre tiene que complicarlo todo, Benjamin? Limítese a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto. No pagaré una protección que no necesito. Es bastante evidente que la necesita. De lo contrario, no estaríamos aquí. Pero qué soez. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos. Así no podrá operar más. O cortarle la lengua para que deje de farfullar. O también podría cortarle la verga. Así no volverá a jodernos. ¿Cuántas opciones? No acabo de decidirme. Mejor todo. No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamin. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable, Silas. Diría que lo he sido. Pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar. Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabes, Cutter. ¿Se arrepentirá de esto, Silas? ¿Me oye? Lo mataré por esto. No. Mucho me temo que no. Espere un minuto. Debo decidir por dónde empezar. Un tajo rapidísimo y adiós, orejas. ¿Qué tal suena eso, señor Cers? Al menos me ahorraré seguir oyendo tu estúpido parloteo. Un poco de aquí
Y un poco de allá. ¿Quién eres? Ethan Kenway, a su servicio. Pero no lo comprendo. ¿Qué hace aquí? Acompáñeme, señor Church. Se lo explicaré todo. Secuenciado el cirujano. Creo que 100%, ¿no? ¿Cuánto dinerito tenemos? Tenemos 234, pero es complicado conseguir dinero. Tenemos que... Bueno, ya tenemos que empezar una nueva misión. Pero de momento, gente, lo vamos a dejar por acá. Como siempre les digo, like si les gustó, dislike si no les gustó. En los comentarios lo que quieran. Si no están suscritos, ya saben, se suscriben, activan la campanita para cuando subamos nuevo contenido les llegue la notificación y lo vean en el momento que se publica. Sin más nada que decir, se cuidan.